Es para honrarte, Señor. Te queremos pedir, Padre Precioso, que seas tú siempre, Señor, que sigas manifestando en nuestras vidas tu poder, Señor. Hoy, Señor, decidimos declarar, cantar y dar testimonio al mundo de que tú eres infinitamente poderoso, Padre. Gracias por este día, gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias también porque sabemos que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, te entregamos este tiempo y lo ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Bienvenidos las personas que están viéndonos por internet. Nuevamente estamos transmitiendo en vivo, estamos haciendo nuestros pininos, ¿verdad? De manera que si algo sale mal, pues discúlpenos, lo hacemos con todo el amor para nuestro Señor Jesucristo. Pero también les pedimos que si nos estás viendo por internet, haznos comentarios para darnos cuenta de qué está sucediendo del otro lado de la línea, ¿verdad? A los que estamos aquí presentes, pues ya sabemos cómo es esto, ya estamos de alguna manera más familiarizados, pero aún así el Señor nunca deja de sorprendernos. Le comentaba yo a mi esposa que esta semana el Señor me ha estado hablando acerca de esto que cantamos. Por eso es que hoy sí yo pedí las alabanzas, aunque no me las sabía completas, pero bueno. Porque el Señor me ha estado hablando esta semana acerca de que Él es un Dios poderoso. Y es importantísimo que lo entendamos. Les voy a decir por qué. Porque si yo puedo entender cuán poderoso es mi Dios, entonces puedo entender muchas cosas de cómo Él actúa, cómo Él piensa, cómo Él trabaja en mi persona, en mi familia, en mi trabajo, en mi economía. Porque si nosotros podemos creer que Dios es poderoso, también podemos creer que no hay nada que escape de su control. Y algo que me vino a la mente durante este tiempo, no sé si ustedes, bueno, quizás de los que están aquí, solamente pocos recordemos lo que es un periódico escrito, impreso, ¿sí? ¿Alguna vez leyeron alguno? Bueno, los periódicos, para la gente joven que nos ve por el otro lado de la línea, los periódicos antes era la única manera en que teníamos nosotros de enterarnos de lo que sucedía no solamente en la ciudad y en el país, sino en todo el mundo. Y las noticias llegaban a veces, cuando eran por ejemplo, de Europa o de aquel lado del mundo, tardaban días en llegar a nosotros. Yo sé que ustedes ya no entienden eso porque ya todo lo ven, algo sucede en Alemania y ustedes en 3 segundos ya lo están viendo en su teléfono. Pero antes no era así. Antes no era así y les estoy mencionando esto porque si nosotros entendemos que es un periódico impreso, los periódicos ¿qué tenían o qué tienen? Noticias, ¿verdad? Y si yo no abría el periódico, yo no me podía enterar de lo que sucedía. ¿Sí saben qué significa la palabra evangelio? Yo sé que sí. Buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Pero ¿qué pasa si yo ignoro lo que está escrito en el evangelio? ¿Podré enterarme de las buenas noticias? No podemos. Por eso es que antes de llegar al Señor y antes de recibir, digamos, doctrina y educación respecto al evangelio, no entendíamos nada. No sabíamos nada. Así como las noticias, digamos, locales o familiares, que normalmente se conocen como chismes, corren de boca en boca y cada quien le va agregando algo de su cosecha. Si a mí me dijeron algo, yo lo platico y todavía le pongo un poquito más
de aderezo para que tenga sabor aquello que voy a platicar, ¿verdad? Y así se van pasando las noticias entre nosotros. De esa misma manera podemos nosotros empezar a conocer del Evangelio, porque recuerdan que alguien nos platicaba ciertos pedacitos del Evangelio, nos leían 2 renglones y con eso pensábamos que era suficiente. Pero cuando tú llegas a los pies del Señor y tú comienzas a buscarlo realmente y empiezas a leer su palabra, te das cuenta que todo lo que te platicaron se queda corto. Que hay muchísimas cosas que no podemos entender. Que hay muchísimas cosas que se quedaron allí que quizás nadie nunca te las dijo, pero que están escritas en los evangelios y que son, por supuesto, buenas noticias. ¿Y por qué te platico esto? Vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 3. Gálatas, Efesios. Capítulo 3, desde el versículo 1. ¿Por qué te tengo que platicar esto? Porque, de acuerdo a como dice la palabra, en la carta a los Efesios capítulo 3, desde el versículo 1, dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que fue revelado que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, ¿sí? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Termina y dice: por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria, vuestra gloria, dice. Fíjense cómo Pablo aquí explica y dice: bueno, yo fui encomendado a decirles a ustedes, a enseñarles a ustedes, a traerles a ustedes esas buenas noticias. Ese es mi ministerio, un ministerio que me fue dado por Dios para que yo pueda enseñarles a ustedes lo que es realmente las promesas del Señor, en qué consiste el que ahora todos los que estábamos fuera de la herencia del pueblo de Israel, ahora estamos dentro de. Eso, mi hermano, son buenas noticias. Y el Señor ha dispuesto que esas buenas noticias sean compartidas por nosotros. Pablo habla en su persona y dice: a mí me fue encomendado el ministerio apostólico, o sea, fui constituido como apóstol para poder llevar esas noticias a todo el mundo.
Pero lo más hermoso de todo esto es que el plan del Señor, el propósito del Señor, no se quedó solamente en Pablo. Y habrá gente que dice, ya desde hace tiempo no hay apóstoles, no hay quien pueda considerarse discípulo, pero sin embargo, tú y yo sabemos que el apostolado no se trata simplemente de una posición, digamos, dentro de los ministerios. Apóstol es aquel que es enviado. Esa es la principal descripción de apóstol, el que es enviado. Y mi hermano, tú y yo hemos sido enviados a declarar y a dar a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos ser capaces de transmitir la palabra del Señor y de enseñar y entender y dar a conocer sus promesas y sus planes, entonces la gente podrá conocer del poder de Dios. Podrá entender que tenemos un Dios poderoso, un Dios infinito, porque quizás nuestra mente pequeña no pueda entender la grandeza del poder de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra? Cuando comenzamos a conocer precisamente esas buenas noticias que Jesús trajo para nosotros. ¿Qué pasa en nosotros? Debiera ser que cuando yo comienzo a entenderlo, mi manera de pensar cambie. Porque entonces comienzo a entender que las cosas que suceden o sucederán no serán porque yo sea muy brillante, porque yo sea muy capaz, no serán porque yo sea muy estudioso de la palabra, sino porque el poder de ese Dios infinito a través de Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas. Y cuando ese poder se manifiesta en nuestras vidas, nuestra manera de pensar necesariamente tiene que cambiar. Porque entonces yo puedo entender que las circunstancias que me están rodeando no dependen de mí, ni pueden ser la causa de que yo esté feliz y gozoso o no. Que yo tenga paz o no la tenga. Porque precisamente conocer que tenemos un Dios poderoso nos da paz y confianza. Y esa confianza nos permite caminar en medio de la tormenta, nos permite caminar por en medio de las circunstancias, aunque tú vayas caminando aquí y las paredes y el piso y el techo y todo se venga abajo, tú caminas confiado. Porque es muy común, y sobre todo cuando estamos en situaciones de salud, que un médico te dé, porque ese es su trabajo además, una mala noticia. No quiero pensar porque hay muchísimas malas noticias en cuanto a la salud, pero cuando te dan una noticia que a tu manera de ver es devastadora, que quizás lo primero que piensas tú, hasta aquí llegué. Fue todo. Se terminó para mí. Cuando parece que no hay salida, cuando parece que no hay nada que yo pueda hacer, y en ocasiones así es, no hay nada que yo pueda hacer. Pero luego yo entiendo que tengo un Dios poderoso, que tengo un Dios que puede hacer cualquier cosa, que tengo un Dios que puede revertir cualquier diagnóstico, que tengo un Dios que puede cambiar cualquier circunstancia, porque ciertamente no todos pasamos lo mismo. Ciertamente tú me dirás, pues usted qué va a saber si nunca ha recibido esa noticia. Quizás tenga razón. Gracias al Señor nunca he recibido una noticia de esas para mi persona. Pero a cambio de eso he vivido situaciones tremendas que quizás tú no las has vivido. Pero no importa si es una cosa u otra, cuando tú conoces y entiendes que tienes un Dios poderoso, tú no puedes permitir que esa circunstancia arruine tu vida,
acabe con tu paz y tu mente se la lleve pensando únicamente en qué va a pasar conmigo. Porque si tú crees en un Dios poderoso, tú ya sabes lo que va a pasar contigo. ¿Recuerdan cuando Jesús y sus discípulos se encuentran a un ciego y le preguntan a los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que él estuviera así? Y el Señor les dijo, ni este ni sus padres. Él está enfermo para que Dios, el Padre, se glorifique en él. Y si yo puedo entender que las circunstancias que me están rodeando no son porque yo pequé, no son porque yo traigo una maldición sobre mi vida, no son porque es una herencia familiar, porque hay enfermedades que son hereditarias, hay situaciones que son hereditarias. No es por eso, mi hermano, entiende, no es por eso. Si tú puedes entender que esa enfermedad o esa circunstancia Dios la va a usar para glorificarse en tu vida, las cosas cambian. Porque quizás, y te voy a poner un ejemplo, quizás tú y yo no hemos sido capaces de transmitirle a nuestra familia, a nuestros hijos, a los que nos rodean, lo que es creer verdaderamente en Jesucristo. Y será muy normal que quizás te digan, pues a ver, como se lo dijeron al mismísimo Jesús, dile a tu Padre que te baje de allí de la cruz. Pídele a tu Dios que te sane, a ver si es cierto. Y quizás en un momento dado tú puedas llegar a pensar, pues sí, es verdad, a veces creo que Dios no me escucha. A veces creo que Dios no se ha dado cuenta de lo que me está pasando a mí. Pero entender que esa circunstancia será el medio que Dios use para glorificarse en tu persona y que tu familia de una vez por todas entienda y crea que hay Dios y que ese Dios es poderoso y está sobre ti, cambia totalmente el panorama. Y a veces pensamos nosotros, pero ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? ¿Por qué tenía que sucederme esto a mí? En el libro de Josué, en el capítulo 4, del 20 al 24, Josué viene después de los libros de la ley, Deuteronomio, Josué. Josué capítulo 4, versículos del 20 al 24. Bueno, aquí en el capítulo 4 desde el principio nos habla acerca de que Josué iba a cruzar el Jordán y Dios le dio las instrucciones, ya le dijo que tenían que pasar los sacerdotes y tenían que recoger 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel. Y en el capítulo 20 dice que Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová, vuestro Dios, su Dios, secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que habían pasado a la manera que Jehová, su Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová, su Dios, todos los días. Fíjate bien qué tremendo es esto de que el Señor le dice a Josué
voy a abrir el Jordán. Así como abrí el Mar Rojo, de lo que tú fuiste testigo, así voy a abrir ahora el Jordán. ¿Para qué? Para que puedas pasar nuevamente en seco. Vas a recoger 12 piedras y las vas a erigir cuando hayas cruzado. ¿Para qué? Para que cuando tus hijos pregunten, ¿qué significa esto? Significa que nuestro Dios abrió las aguas para que pudiéramos pasar en seco. Fíjate que no sé si lo estás entendiendo, no sé si estás captando lo que te quiero decir, pero lo que te quiero decir es esto: quizás estás pasando por una circunstancia terrible, no lo dudo, no pongo en duda lo que tú estás sintiendo. Quizás no lo entienda yo a la perfección, pero ¿sabes qué? Dios sí lo entiende perfectamente. Él sabe perfectamente por lo que tú estás pasando. Y a veces pensamos que nos está negando o regateando un milagro. Pero el Señor te está diciendo, voy a abrir las aguas para que pases. Y vas a recoger esas piedras y vas a levantar un monumento en memoria de lo que yo hice por ti. El Señor te está diciendo en este momento, voy a abrir las aguas de esa enfermedad, voy a abrir las aguas de esa situación para que pases en seco por allí. Pero ¿sabes qué quiero que hagas? Que cuando hayas pasado, no olvides y siempre tengas memoria de lo que yo hice en tu vida, de lo que yo hice en tu cuerpo, de lo que yo hice por ti y para ti. Porque somos a veces tan olvidadizos y por eso el Señor le recuerda a Josué, así como abrí el Mar Rojo, así como tú viste que lo abrí, así voy a abrir hoy el Jordán. El Señor te dice, así como una vez te sané, así como una vez te saqué de tus problemas, así como una vez restauré tu matrimonio, rehice tu familia, así como una vez te di y te devolví lo que te había sido quitado, así nuevamente haré para que no pierdas memoria de lo que yo puedo hacer por ti, por tu familia, por tu salud y por todas las cosas que en este momento te están afectando. Porque ese es el Dios poderoso que tenemos. Y dice Él clarísimamente, ¿para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que hay Dios en Israel y que su mano es poderosa. No sé cuántos quistes te hayan encontrado. Aquí habla de 12 piedras. Yo te puedo decir que esas 12 bolitas que encontraron en ti van a ser la memoria de lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento. Esas piedras que están en tu riñón se van a ir y van a ser la memoria de lo que Dios está haciendo en este momento en tus riñones. Esos nervios, ese órgano que no funciona correctamente, esos músculos que están atrofiados quizás, esos huesos que están descalcificados o que están en mal estado en este momento, en el nombre de Jesucristo declaramos que serán memoria de lo que Dios está haciendo hoy por ti. Yo no sé si tú lo puedas creer, yo no sé si tú puedas entender lo que está sucediendo, pero lo que sí sé es que Dios no es ajeno a tu sufrimiento. Él no está sordo a tus súplicas. Él no está ignorando lo que te pasa. Él quiere glorificarse en tu persona. Y que tus hijos y los hijos de tus hijos y tu familia reconozca y crea de una vez por todas que Dios está sobre ti. Y que el Dios que tienes es un Dios poderoso. Poderoso. Esa es la palabra clave del día de hoy. Dios poderoso. El Dios que te levanta de toda adversidad.
fíjate bien que lo que dice, vamos a leer Romanos 8. Romanos, la carta a los romanos ya la conocemos todos. Yo sé que también ya se la saben de memoria, pero vamos a buscarla. Romanos 8, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Ok, fíjense bien lo que dice aquí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos, perdón, ya me perdí. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Si tú lees esto, te vas a dar cuenta que Dios no únicamente te dio su espíritu para que puedas ser salvo e ir el día final a su presencia. Aquí te está diciendo que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos va a vivificar tu cuerpo mortal. Amén. Es decir, tu cuerpo, tu organismo, tus piernas, tus brazos, tu páncreas, tu tiroides, tu cerebro, tus intestinos, tus riñones, cualquier parte de tu cuerpo mortal que esté afectado, puede y será vivificado por el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. El mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba te va a levantar a ti de esa enfermedad. Yo sé que así va a ser, tengo la seguridad que así va a ser. A veces parece o pareciera, y nosotros lo sentimos como pastores cuando oramos por alguien, y de repente decimos, ¿qué pasa, Señor? Ya oramos por él. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vemos respuesta? Y créeme que hasta cierto punto a veces hay una frustración en nosotros, porque decimos, ¿qué hice mal, Señor? ¿Qué necesitamos hacer? Y el Señor, te digo, me dio la respuesta esta semana. Lo que necesitan hacer es creer y confiar en que yo tengo el poder de hacerlo. Eso es lo único que necesitan ellos. Creer que yo puedo hacerlo. Si hasta en este momento has dudado, debes de hacer a un lado esa duda. Porque tú tienes que confiar en que Él puede hacerlo. Y cuando tú estás en esa sintonía con Dios, muchas cosas suceden. Yo sé que quizás no se compare a lo que te sucede a ti, pero yo hace muchos años, bueno, ni tan muchos porque no estoy tan viejo, pero hace algunos años, por no poner número, tuve varias caídas. Y curiosamente, y digo entre comillas curiosamente, todas esas caídas fueron sobre las rodillas. Al punto de que mis rodillas no me permitían estar en la posición de arrodillado. Yo podía caminar, correr, si quería, saltar, pero no podía arrodillarme. En cuanto yo ponía una rodilla en el piso, subía por mis piernas un choque eléctrico que me levantaba, así como cuando te levantan cuando te pican las costillas. Y durante muchos años así fue. Y yo decía, bueno, no pasa nada, puedo caminar, puedo correr, puedo saltar, no pasa nada, pues estoy bien. Pero un día conocí al Señor. Y cuando yo conocí al Señor, yo le dije, pues si
Tú puedes hacer cualquier cosa. Sana mis rodillas. ¿Qué te cuesta? Y en ese momento vino a mí un pensamiento. ¿Y para qué quieres que sane tus rodillas? ¿Para qué quieres que yo las sane? Si puedes caminar, puedes saltar, puedes correr. ¿Para qué quieres que las sane? Y entonces mi alma le dijo a mi mente, para que puedas postrarte delante de Él. Para que puedas inclinarte delante de Él. De otra manera, no hay razón para que tú seas sano de tus rodillas. Y cuando yo escuché eso dije, es verdad, es verdad. Si yo no me voy a inclinar y a postrar delante de Él, ¿para qué quiero que mis rodillas me lo permitan? Entonces le dije, Señor, sana mis rodillas para poder inclinarme a orar en tu presencia. Para poder postrarme ante ti. Sana mis rodillas. Y el Señor las sanó. Me arrodillé y no sentí ese dolor que sentía antes. Y yo dije, gloria, gloria, gloria al Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque yo sé que lo mismo está sucediendo contigo. Quizás tú nunca te has preguntado, pero te voy a pedir que lo pienses en este momento. ¿Para qué quieres ser sanado? Yo sé que duele, yo sé que incomoda, yo sé que hay cosas que no puedes hacer. Pero ¿cuál es el verdadero propósito o el verdadero objetivo que tú buscas al ser sanado? ¿Te das cuenta? Quizás, y no está mal, porque yo quiero sentirme bien, yo quiero vivir bien, yo quiero que mi calidad de vida sea mejor. Pero ¿eso es todo? ¿Eso es todo lo que quieres? ¿O de verdad quieres y esperas que Dios actúe en ti para que se glorifique en tu vida? Y para de una vez por todas decidirte a entregársela. ¿Para qué quieres ser sanado? ¿Recuerdan aquel también que era un ciego también, que le dijo, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Jesús le preguntó. Se acercó a él y le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él le dijo, pues que me devuelvas la vista. Obvio, ¿verdad? Obvio. Pues Señor, si estoy ciego, me preguntas qué quiero que hagas por mí. Señor, lo que quiero es ver. Y es lo mismo que te está preguntando Jesús en este momento. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga? Díselo. Exprésaselo. Señor, yo quiero que me sanes, porque quiero caminar, Señor. ¿Y para qué quieres caminar? Pues Señor, quiero caminar para poder ir a tu lugar, para poder servirte, Señor, para poder de hoy en adelante dedicarte mi vida a ti. Para eso quiero mi sanidad, Señor. Para eso quiero mi sanidad. Y entonces yo te aseguro que el Señor va a decir, como le dijo a ese ciego, ok, tus pecados te son perdonados. Y ahora ves. Ahora ves. Entonces, yo estoy seguro, estoy convencido de esto, porque yo en mi vida cristiana he visto milagros como no te imaginas. Me ha tocado orar por niños, y conste que los niños no tienen conciencia de esto, porque la vez que me tocó orar por esa niña, la niña tenía como 5 años, algo así. Y llevaron a la iglesia, una iglesia que yo pastoreaba en Arenal, Jalisco, a una niña en brazos. Si yo te digo que era un hilacho, sí me vas a entender, ¿verdad? ¿Has visto las muñecas esas de trapo, cómo las agarras y los bracitos les cuelgan, y las piernas les cuelgan, y la cabeza le cuelga, y todo así?
Así estaba la niña. Así la llevaron. ¿Y sabes por qué la llevaron? Porque los médicos dijeron a los padres, llévense a su niña, porque su niña ya va a morir. Mejor que muera en su casa y que no muera aquí. Llévensela, no hay nada más que hacer por ella. Cuando la llevaron a la iglesia, me pidieron que orara por ella. Y yo entendí, porque yo no soy médico. Y dije, es que yo no sé qué tiene tu hija, pero yo entiendo que es una enfermedad en su sangre. Y me dijeron, efectivamente, es un niño o niña púrpura. No me preguntes qué es eso, yo no lo entiendo, pero los médicos sí lo entienden. Yo lo que entendí es que su sangre estaba contaminada, estaba envenenada, estaba algo así, su misma sangre le estaba matando. Me dijeron los padres, nos la entregaron porque nos dijeron que ya se iba a morir. De hecho, era un sábado y me dijeron sus padres, me dijeron que si el lunes todavía está viva, debo llevarla a que le hagan otros estudios. Fíjate bien, si el lunes todavía está viva. Dije, ok, oramos por ella. Dios me reveló eso y les dije a los padres, tu niña es sana en el nombre de Jesucristo. Pues ese trapito que traían cargando empezó a moverse, empezó a abrir sus ojos, se empezó a ver vida en ella y en menos de 10 minutos la niña ya andaba corriendo por toda la iglesia. Y cuando la llevaron el lunes a hacer sus estudios, los médicos dijeron, no es posible. Le digo, yo no desconozco, yo no soy médico, no sé en qué consiste esa enfermedad, pero le dijeron, no es posible, su niña está sana. Y eso de niño púrpura, pues ya no está. ¿Qué hicieron? ¿Cómo le hicieron? Para no extenderme mucho en la historia, ¿sabes qué sucedió con esa familia? ¿Sí te imaginas o no? Nunca volvieron a la iglesia. ¿Sí? Nunca volvieron a la iglesia. Recibieron el milagro y jamás volvieron a presentarse. Porque somos tan ingratos a veces, y no estoy diciendo que tú lo seas. Como decía Pablo, si hay que, de todos los pecadores, yo soy el primero en la lista. O sea, no estoy señalando a nadie, me pongo yo al frente. A veces soy tan ingrato que Dios hace el milagro en mi vida y a mí se me olvida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos llegan a buscar de Cristo porque necesitan un milagro. Pero cuando reciben el milagro, se olvidan de quién hizo el milagro. Yo esperaba que volvieran, la verdad. Pero no volvieron. Y entonces cuando pasó eso dije, wow. Y yo le he dicho muchas veces, Dios hizo el milagro conmigo en las rodillas, hizo el milagro conmigo en mi estómago. Yo fui intolerante a la lactosa durante toda mi vida. Y un día con una oración se terminó la intolerancia a la lactosa. Y se terminó mi gastritis. Yo era un fuego en mi estómago. Todo el día parecía que traía hirviendo todo el pecho. Y con una sola oración en 5 minutos el Señor arregló todo. Para mí fue un gran milagro, porque yo lo padecí durante 50 años. Pero cuando yo veo y soy testigo de los milagros que hace Dios, portentosísimos, yo digo, wow, si a mí me hubiera hecho un milagro como ese, no me sacarían de aquí ni con grúa. ¿Verdad? Pero volvemos al pasaje de Josué. Dios nos pide, nos dice, voy a abrir el río, voy a sanar tu cuerpo, voy a darte el milagro, pero quiero que recojas esas 12 piedras. Y quiero que cuando llegues al otro lado, levantes ahí un monumento, un recordatorio, o como tú le quieras llamar, para que nunca se te olvide
lo que yo hice por ti. Entonces, ¿estás dispuesto a levantar esas 12 piedras? ¿Estás dispuesto a echarlas en tu bolsa y cruzar el río cargándolas? No sé de qué tamaño sean, porque solamente tú sabes de qué tamaño es tu enfermedad y de qué tamaño quizás será la piedra. Habrá quienes recojan canicas, pero habrá quienes recojan piedras grandes, porque entienden que su milagro y lo que ellos necesitan es grande realmente. Es grande. Y entonces esa piedra va a ser grande porque la memoria va a ser grande. Cuando alguien me pregunte, oye, ¿por qué hiciste esto? Porque Dios abrió la sanidad para mí. Porque Dios hizo algo portentoso y poderoso en mi vida. Y por eso, este monumento, que quizás no estoy hablando de que realmente recojas piedras, ¿verdad? Mi testimonio, mi vida es el recordatorio de lo que Dios hizo del otro lado. ¿Te das cuenta? Y esto, ya lo han dicho, lo veremos. Yo estoy seguro que así será. Porque yo, a pesar de lo que les comentaba hace rato, de que a veces oramos y no vemos rápidamente las cosas, yo digo, Señor, tú sabes cómo. Hace unos días estuvimos en un congreso y escuchamos muchas prédicas y el tema del congreso trató sobre los huesos secos. Y cuando le pregunta Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le respondió, Señor, yo no sé, tú sabes. ¿Sí? Tú sabes. Y yo a veces me pregunto, Señor, ¿sanarán estos cuerpos? Y me respondo, Señor, tú sabes. Porque el único que puede hacerlo eres tú. Y si tú quieres, puedes hacerlo. Pero no solamente si tú quieres puedes hacerlo, yo sé que tú quieres hacerlo. Entonces lo que te pido, Señor, pon en esos huesos secos músculos, sangre, tendones, piel, y sopla vida en esos huesos secos. Y hoy te digo que esa oración es para ti también. Y hoy declaramos que el Espíritu Santo de Dios, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, hoy sopla vida en tus huesos secos. Hoy pone nuevos músculos, nuevos tendones, nuevos nervios, nueva sangre, nuevo aliento, nueva vida en esos huesos secos. Que el Espíritu Santo de Dios aviva la vida en tu cuerpo, en ese cuerpo mortal que ciertamente nos pesa, pero que con la ayuda del Espíritu Santo será ligero esa carga, porque el Señor ya lo hizo. Y fíjate bien qué importante es esto. Dice la palabra, igual en Romanos 8:28, que a los que Él escogió ya los predestinó. ¿Sí? Es decir, en la mente y en el corazón de Dios, tú y yo ya estábamos allí antes de que Él creara el mundo. Y en la mente y en el corazón de Dios, tú ya estás sano. Tú ya eres sano. De manera que eso ya está escrito y ya está hecho. Lo único que tenemos que hacer es creerlo y tomarlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Te voy a pedir que vayamos ya para terminar como terminamos los pastores. O sea, ya termino, pero no termino. ¿Sí? Vamos a ir al Salmo 27. Porque esto que estamos hablando te tiene que dar la confianza de que las cosas van a suceder. Y esa confianza va a permitir
que tú vivas como Él quiere que vivas. ¿Y cómo quiere que vivas? Confiado, en paz, sin miedo. En el Salmo 27:3 dice, permíteme, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, en ti estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No importa qué ejército esté presente en tu vida, no importa cuántas adversidades veas frente a ti, no importa cuántos de a caballo, cuántos de a pie, cuántos armados, cuántos con armadura, no importa cómo tú los veas, no importa cuántos gigantes estén en este momento frente a ti. Quizás los ves enormes, quizás los ves invencibles, pero dice la palabra que aunque un ejército acampe, ¿y sabes qué es acampar? Acampar es rodearte. Aunque un ejército completo te rodee, aunque esté alrededor de ti y vayan cerrando el círculo para querer destruirte, dice la palabra, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque mi confianza no está en mis fuerzas, no está en los médicos, no está en nadie más que en Él. Él es mi escudo, Él es mi fuerza, Él es mi salvación, Él es mi sanidad. Así que no me importa quién se levante contra mí, yo voy a estar confiado en el Señor. Amén. Si le vas a aplaudir al Señor, tienes que aplaudirle con todas tus fuerzas y todo tu corazón. Y dice además, yo he demandado una sola cosa. Señor, lo único que te he pedido y lo único que yo quiero, que tú me salves y que me sanes, para lo único que yo quiero, eso es para buscarte y para estar en tu casa todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, para poder decir, mi Dios precioso, mi Dios hermoso, mi Dios poderoso. Ese eres tú, Señor. Ese eres tú, Jehová. Ese eres tú, Jesucristo, porque tú eres el único poderoso de Israel. Levántate, ponte de pie, vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, así como te lo pedimos en su momento, Señor, así como yo mismo en mi persona un día lo hice, Señor, así te pido que el día de hoy pongas en los corazones de todos tus hijos que están pasando por situaciones difíciles, que están cruzando adversidad, que están sufriendo la amenaza de una enfermedad, quizás aparentemente mortal. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos la sangre preciosa del Cordero sobre sus vidas. Declaramos, Señor, que tú nos vas a librar de esta angustia, que podemos estar confiados en que tú lo vas a hacer, Señor, porque lo has hecho infinidad de veces, Padre, porque son infinitos los testimonios que han sucedido y aún los que han de suceder, Señor, porque nosotros mismos anhelamos ser testimonio de tu poder, porque nosotros queremos, Señor, estar bien para buscarte en tu templo, para contemplar tu hermosura. Señor, si un día tú hiciste que estas rodillas pudieran inclinarse para alabarte y adorarte, Señor, hoy te pido que los cuerpos de mis hermanos, Señor, sean sanos para que puedan venir delante de tu presencia, Señor. Y así como hizo Moisés ante tu gloria y ante tu poder, que puso su rostro en el piso, Señor, así lo ponemos hoy, declarando, Señor, que tú eres poderoso para hacerlo todo, Padre.
que ante tu gloria nos rendimos, nos inclinamos y ante tu gloria y majestad, Señor, reconocemos que no somos nada, pero tú en tu infinita gracia nos amas, Señor. Que tú nos has dado nuevas fuerzas como de búfalo. Que tu Espíritu Santo, Señor, así como a ti te levantó de la tumba, a nosotros nos levanta de esta postración física, Señor. Porque en tu Espíritu, en nosotros, Señor, es poder, es gloria, es amor y es adoración, Señor. Hoy nos rendimos delante de tu presencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo hacemos, Señor, confiando en ti y pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que voltees tu rostro y tus ojos hacia nosotros, Señor, y que nos concedas esto que estamos pidiendo. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén y amén, Señor. Te amamos, Jesucristo. Te amamos, Dios poderosísimo. Solo en ti confiamos, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias.